Vale, pues a ver, voy a explicaros el sistema de índices que he pensado yo para esta aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, veis bien la pantalla, ¿no? Sí, Vale, esto es lo que, este documento es el que tenéis vosotros, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que planteo, eh, digamos que estos son las posiciones, o sea, esto que tenemos aquí, ¿vale? Estos son las posiciones físicas de las variables, ¿vale? Esto sería la primera, el primer, es decir, la estructura que está en la posición 0, la estructura que está en la posición 1 y así, ¿vale? En C, o sea, en C, bueno, empezamos siempre desde 0, ¿vale? Entonces aquí planteamos que tenemos, pues bueno, una serie de variables, aquí pues tenemos hasta 16, ¿vale? O bueno, o hasta 27, ¿vale? Por eso digo que esta es la posición, aquí digo que esto es la posición 1, la posición 2, pero esto es la posición física, ¿vale? La posición física de lo que, de vuestra estructura, ¿vale? Entonces, bueno, aquí cada variable tiene su identificador, digamos el identificador de la variable es esto de, o sea, es este nombre de aquí, el O25 barra baja alarma 1 y así alarma 2. Y luego tenemos el resto de campos, ¿vale? Que no los pinto aquí, claro, porque no son interesantes, ¿vale? Entonces, yo lo que planteo, a ver, aquí se podrían hacer varios planteamientos. Podríamos evitar tener índices, ¿vale? O sea, nos olvidamos de la tabla de índices. Una forma básica de hacer las búsquedas más eficientes es tener siempre o sea, nuestra lista de variables ordenada, ¿vale? Entonces, si la tenemos ordenada, o sea, la tenemos por orden alfabético, es más fácil luego hacer una búsqueda, ¿vale? Porque tú te vas, o sea, si tu variable empieza con la letra C, pues primero como tienes las que empiezan por la letra A, esas te las vas a saltar, ¿vale? Y te vas a ir a las que tienen y así, ¿no? Te vas a ir, o sea, vas a ir buscando según el orden alfabético que tú has definido, ¿vale? Esa sería una forma, ¿vale? Pero yo lo que planteo es, bueno, lo que planteo yo, a ver, tampoco me lo he inventado yo, ¿no? Pero en este caso, esto sí que lo he diseñado yo. Entonces, yo lo que planteo es que tengamos una tabla intermedia, ¿vale? Entonces, en esta tabla intermedia, vamos a relacionar la posición, el nombre de la variable y la posición real de la misma, ¿vale? Entonces, aquí o sea, lo que indico es que, bueno, las 10 primeras variables, pues probablemente no se han tocado, y claro, coincide que la variable 1 va a la posición 1, la variable 2 a la posición 2 y así. Pero aquí tenemos, por ejemplo, que la variable número 11, por ejemplo, va a la posición 27, ¿vale? Porque se ha borrado, se ha dejado de borrar o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que tenemos que hacer es construirnos una tabla, es decir, cuando digo una tabla, me estoy refiriendo a definir una estructura, ¿vale? En este caso, la estructura, no sé si la llegué a poner por aquí. Vale, pues creo que no, pero bueno, en cualquier caso, la estructura aquí tendría tres campos. Tendría campo referencia, campo nombre, que sería tendría la misma longitud que la longitud del campo identificador, y luego un autonumeral o sea, de la tabla de índices, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el sinóptico, en lugar de hacer referencia, la referencia que se guarda el sinóptico no va a ser al identificador. El sinóptico se va a guardar una posición absoluta dentro de esta estructura, ¿vale? Por eso aquí dice, o sea, imaginemos que en el sinóptico tenemos siempre objetos que son cuadrados, entonces, entre la información que se tendrá que guardar para cada uno de esos objetos, pues, bueno, aparte de la posición, el color del cuadrado y demás, uno de los datos será la variable relacionada, ¿vale? Entonces, aquí dice, la variable relacionada o sea, está en la posición 1 de nuestra tabla de índices. Entonces, aquí, pues, automáticamente, como sabemos que está en la posición 1, tú puedes hacer, como habéis hecho ahí, cuando has puesto entre corchetes, es fácil obtener el identificador,
o sea, de la variable, ¿vale? Entonces, claro, tú en tu sinóptico, cuando selecciones la lista de variables, tú te irás a buscar aquí a la tabla de índices, ¿vale? Te irás aquí a la tabla de índices a buscar. Sacarás un desplegable con todas las... O bueno, podrás hacer algún filtro, tendrás filtrados, pero te irás aquí a la tabla de identificadores, ¿vale? Y luego, aquí a la izquierda, el primer campo, lo que nos va a marcar va a ser la posición real de la variable, ¿vale? Por eso aquí digo, entonces, nosotros, a ver, insertamos, ¿qué pasa? Cuando insertamos una variable, ¿qué haremos? A ver, para la primera variable insertamos variable posición 1. Bueno, aquí, para que no os liéis, he puesto posición 1. En C, creo que esa estructura también empieza desde 0, ¿vale? O sea, el primer elemento no es el 1, es el 0. Pero bueno, sería uno menos, ¿vale? Entonces, cuando insertáis variable, en realidad vais a insertar la variable con todos sus campos, ¿vale? Y también vais a insertar en la tabla de índices, vais a insertar un primer campo, ¿eh? Entonces, y en el cual la primera variable va a ser la posición real de la variable, el segundo campo de ese índice va a ser el nombre de la variable y el tercer campo pues va a ser un autonumeral. Cuando digo autonumeral es un valor que va creciendo constantemente, ¿vale? Aquí la verdad es que, bueno, he puesto esto como un ejemplo, que el autonumeral y la posición no tiene por qué coincidir. Eso yo decir, te digo, no tiene por qué ir relacionado, ¿no? Claro, no tiene. ¿Por qué? Pues porque nosotros a lo mejor aquí, imagínate pues que hemos borrado variables, ¿sabes? Claro, Entonces, si tú aquí, claro, entonces si tú borras variables, pues a lo mejor se te han movido y la posición no es la misma. Entonces, yo lo que planteo es que la tabla de índices no va a cambiar nunca de posición cuando borremos. Por eso aquí cuando digo, imaginemos pues que hemos insertado todas estas variables, ¿vale? Si queréis, para hacerlo más sencillo, nos olvidamos de esta última de aquí abajo, ¿eh? Entonces tenemos hasta la variable 10, ¿vale? Entonces aquí decimos, bueno, queremos borrar la variable 3, porque ya no nos interesa o lo que sea, que es alarma 3. Pues aquí, en un primer momento, la tenemos que marcar como anulada, ¿vale? Por eso, aquí quizá faltaría un campo, que no sé si lo llegué a poner. Espérate que me va esto un poquito lento. ¿Lo veis bien, no? Que lo he puesto con zoom. Sí. Vale, su lectura variable interna. Bueno, no sé, pero si no está por aquí, habría que poner un campo más que sería variable anulada o algo así, ¿vale? Sería un booleano que te diría si la variable está anulada o no, ¿vale? Entonces nos la anotaríamos como anulada, ¿vale? Aquí, hostias. A ver, que esto se ha ido. Ah, vale. Vale, es que me lo ha abierto ahora esto. Bueno. Hostias. Vale, pues lo que comentaba, aquí cuando la operación de borrado consiste simplemente, o sea, físicamente no... Joder, el Word, coño. Sí, este Word a veces un poco mal. Es que se ha rayado esto un poco, vamos, a ver. Ah, vale, que me están mostrando aquí las estas, coño. Vale, espérate, lo voy a abrir y cerrar, o sea, voy a salir porque se está rayando. Vale, pues lo que os comentaba. En la operación de borrado, físicamente no vamos a borrar la variable, ¿vale? Lo que vamos a la vamos a marcar como anulada,
¿vale? Aquí en la tabla de índices también en el nombre le pondremos un código o no pondremos ninguno para decir que está anulada, ¿vale? Y Vale. claro, ¿por qué se hace esto? Porque, claro, luego muchas veces, o sea, a ti, claro, este hueco de aquí, nunca lo vamos a borrar. ¿Por qué? Porque luego, daros cuenta que a lo mejor si desde el sinóptico, hacíamos referencia a esta variable, luego borrar una variable es muy complicado, porque entonces el sinóptico, o sea, de donde tú estás apuntando, si tú borras esto, claro, se te movería todo. Si borras el campo este de aquí, se te movería todo, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es que en el sinóptico pues nos aparezca alguna marca como que la variable relacionada está anulada, ¿vale? Pero yo aquí lo que planteo es que la tabla de índices no se va a mover nunca. Entonces, aquí lo que digo es que al cerrar el proyecto o a demanda del usuario, la tabla de variables se compactará, se borrará la variable, o sea, se borrará la posición 3 y la tabla de índices se recalculará, ¿vale? Aquí veis que aquí hemos movido, hemos quitado este hueco y aquí lo que es el campo referencia, ¿vale? Antes esta era la posición 4 y ahora es la posición 3, ¿vale? O sea, esto es una operación que luego se hará de golpe, que tardará un poquillo de tiempo, pero bueno, que no hay problema, ¿vale? Se hará al guardar, pues, digamos, se reorganiza todo esto, ¿vale? Pero tú, digamos, la parte de la derecha la tienes siempre intacta, ¿vale? Tú aquí, esto se te queda anulado, ¿vale? Y aquí en el sinóptico, lo que digo, cuando se quiera hacer referencia a esta variable que tenía el identificador 3, ¿vale? Cuando se quiera hacer referencia al identificador 3 se dirá, oye, que esto está anulado, que esto no... O sea, que sacaremos un colorcito rojo de error o algo, ¿vale? Pero por lo menos sabemos que esa variable se ha anulado. ¿Por qué es rojo? Pues por eso, pues porque se ha anulado. Vale. ¿Vale? Vale. Uh-huh. Luego, esto es, claro, sobre una tabla, o sea, una cosa es nuestra tabla de variables, ¿vale? Pero luego podemos tener varios tipos de índices. O sea, digamos que bueno, esto es, ¿vale? Aquí lo que planteo es que podemos tener también otra segunda tabla de índices, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque existirá un segundo, o sea, normalmente vamos a acceder, o sea, desde el sinóptico nos podemos guardar la posición de la posición del índice, ¿vale? Pero luego podemos tener, esto es un segundo paso, ¿vale? Y entonces podemos tener otro tipo de objetos, o sea, otro tipo de utilidades de la aplicación que no tienen por qué ser el sinóptico. Son otro tipo de listas, pero a ti te puede interesar tener tu lista de variables ordenada, ¿vale? Como pongo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a ti, o sea, para buscar imagínate que queréis buscar una variable por texto, que queréis tener una utilidad en la aplicación del sinóptico. Cuando tú vas a buscar la variable, claro, si tú tienes 28.000 variables y las sacas por el mismo orden por el que las habías metido, pues imagínate el follón, esto es un follón de cojones, vamos. ¿Sabes? Entonces, claro, podemos tener una segunda tabla de índices que la tendremos ordenada. Pero claro, aquí, si os fijáis, tenemos todas las referencias. ¿Vale? Aquí tenemos todas las referencias. Aquí encontramos aquí si buscamos por identificador de variable, encontramos la variable y ya tenemos la posición donde está toda la información, que es la posición 9. Entonces, con esta posición 9, pues nos iremos aquí a esta variable de aquí. ¿Sabes?
Y lo mismo aquí tenemos, digamos, tenemos su identificador de índice principal. ¿Vale? Entonces, yo lo que planteo es que, aparte, bueno, ahora al insertar variable podéis conservar las funciones tal como las tenéis, pero el siguiente paso sería construir esta tabla de índices. Sí, vale. Lo mismo, aquí la operación de insert, o sea, entendéis estas tablas, ¿no? Ahora como Sí. el significado que les estoy dando. Entonces, Sí. operación Son de estructuras inserción. realmente, lo que pasa es que sí, son Claro. tablas. Entonces, operación de inserción. Las variables siempre se insertarán al final de la lista de variables y al final de la lista de índices principal. ¿Vale? A continuación, se insertará en la tabla ordenada por nombres en su posición correspondiente. A ver, espérate que esto no lo he entendido yo bien. A ver, las variables siempre se insertarán al final de la lista de variables y al final de la lista de índices principal. Vale, O sea, que aquí, las metes al final y no rellenas los huecos que has anulado, ¿no? Entiendo yo. no, en principio pues no lo relleno. A ver, igual sí se Lo podría metes al final plantear siempre. hacerlo así también. Si tienes un hueco, pues en lugar de al final, pues rellena ese hueco y márcalo ahí. ¿Sabes? ¿Sabes lo Y que no pasa? El pasaría problema nada. de eso es que a mí lo que me interesa es que las que tienes anuladas, ¿vale? Por si las moscas, por si acaso, o sea, las tengas marcadas así, ¿sabes? Entonces, Vale. claro, es que aquí ten en cuenta que la posición 3, nada, hacerlo al final y ya está. Hay una serie de razones de hacerlo al final y ya está. Vale. Bueno, aquí luego planteo el tema de la lista de estaciones. Vale, pero bueno, yo creo que con esto que os he comentado, a ver, o sea, sacar primero el tema este de los índices, ¿vale? Montaros la tabla de índices, ¿vale? Okay. Que la tabla de índices, si queréis, pues lo podemos escribir aquí en un momento. ¿Los campos que tiene que tener? Sí, los campos que Son tiene que tres, tener, ¿vale? Vale. Joder. Bueno, aquí parece que me ha movido las tablas. Esto se ha rayado un poco, pero bueno. Vale, aquí es... Vale, pues lo voy a meter aquí. Vale, pues pongo... Pues no sé. A ver, aquí podemos guardar por organizar... O sea, podríamos guardar toda la información en el mismo fichero, ¿vale? Las variables, los índices... Pero no sé, por comodidad y por tenerlo todo más organizado, yo guardaría cada cosa en un fichero distinto. Entonces yo aquí tendría para el primer índice, el índice principal, pues tendría un fichero que se podría llamar tw índice 1. Vale. Se guarda en el fichero de nombre tw índice, bueno, pongo X. Vale, entonces... Pues tendremos... el primero será postbar, por ejemplo. Y aquí podemos poner un entero de 32 bits, o no sé aquí cómo he planteado, si utilizamos enteros de 32 bits o de habilitado.
Vale, lo que pasa es que me he ido... Joder, me he ido muy abajo. A ver, esto tendría que estar aquí. No, coño, esto está aquí. Tabla de índices. Ah, vale, esto es la... Vale, es que me he ido a la tabla de estaciones. Vale, pues esto lo vamos a poner aquí. Sí, justo yo lo he puesto debajo. Vale, entonces existirá una tabla de índices que servirá para tal, no sé qué, al utilizar el procedimiento para generar esta tabla de índices. Vale, puede encontrarse aquí. Vale, entonces aquí los... Bueno, vale, los contadores... Bueno, pondremos enteros. Esto es un entero, luego el identificador es id variable. Id variable, bueno, este es... Y aquí he dicho cómo lo había llamado. Autonumeral, referencia, autonumeral. Vale. Bueno, vamos a llamarlo ref bar. Por ejemplo. Vale, entonces tendríamos estos tres campos. Vale. Vale, pues os paso este documento. Vale. Vale, voy a cerrar esto.